yo daré el juicio delante de ellos, y por sus leyes te juzgarán. Esto es muy importante. Aunque Nabucodonosor fue el que ejecutó el castigo, él solo fue el martillo en la mano de Dios, y no tengo empacho en decirlo. Cuando debe castigarnos por nuestro comportamiento, todo nos saldrá mal. Seremos impedidos, contrariados y aún afectados casi de inmediato. Y no habrá poder humano que detenga esa vara divina hasta que logremos decir con la humillación que nuestro Señor infunde: oh Dios, perdóname. Oh sí, Señor, perdona nuestras vidas. Perdóname por ser tan contrario y pecador a ti. Las hermanas depravadas. Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Aholá y a Aholibá, mujeres depravadas. Ezequiel, capítulo 23, versículo 44. Estamos en el tercer audio de este interesante mensaje que lo titulé Las hermanas depravadas. En esta ocasión, continuamos con las palabras de Dios contra Aholibá, es decir, contra Jerusalén. Hay una historia que estoy seguro que todos sabremos qué responder a la situación que plantea, independientemente si tenemos conocimientos o no de mecánica automotriz. El dueño de un camión repartidor le habla a un mecánico diciendo que cuando sus choferes toman ese camión, cuando llega cerca de los 80 kilómetros por hora, el volante comienza a vibrar mucho y aunque lo puede controlar, el movimiento del mencionado volante es bastante molesto para el chofer y su control se vuelve físicamente difícil y los brazos llegan a entumecerse. Cambian de chofer y es lo mismo. El dueño del camión le pregunta al mecánico si su camión está bien y si lo puede seguir operando, pues tiene mucha mercancía para transportar. Esa pregunta, que más bien es una presión al mecánico, debe recibir una respuesta. ¿Qué responderían ustedes? Tic, toc, tic, toc. Creo que la respuesta es obvia. El camión no está bien y necesita ir al taller. Pienso que hasta un niño puede razonar esta respuesta tan sencilla. Bueno, el pueblo de Dios necesitaba ir al taller por un mantenimiento más que mayor. Pronto se darían cuenta que ese camión iba a ser completamente desmantelado para casi hacerlo de nuevo. En el video anterior comenzamos con la descripción de Dios acerca del reino sureño de Judá en la representación metafórica de Aholibá, la menor de las dos hermanas depravadas que representan a todo el pueblo de Dios. Fue devastador comprender que además de adoptar las idolatrías asirias y caldeas, recordó a Aholibá, Jerusalén, la idolatría que practicó estando en la esclavitud en Egipto. Recordemos esos pasajes. Ezequiel capítulo 23, versículos 19 al 21. Aún multiplicó sus fornicaciones trayendo en memoria los días de su mocedad, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y enamoróse de sus rufianes, cuya carne es como carne de asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Así tornaste a la memoria la suciedad de tu mocedad, cuando comprimieron tus pechos en Egipto por los pechos de tu mocedad. Esta descripción es repugnante, y da a entender claramente que abrazar los pecados que se supone ya dejamos es similar a las prácticas de inmoralidad sexual y animal de las que no tengo ninguna intención de describir, por cierto. Lo que sí debo decir es que todos estos reclamos deben ser seguidos de una sentencia, o varias. Si un delincuente está frente a un juez y es declarado culpable, no nada más se le enumeran sus delitos, sino que se le dicta su sentencia. Y si el juez es justo y aplica un castigo ejemplar acorde a sus delitos, nadie se queja. Al contrario, ¿no es verdad? Hasta llega a ser aplaudido. ¿No es Dios entonces un juez más justo todavía? Por supuesto que él sentenció justamente a Aholibá. Ezequiel capítulo 23, versículos 22 al 26. Vamos a ver ese pasaje. Por tanto, Aholibá, así ha dicho el Señor Jehová: He aquí que yo despierto tus amantes contra ti, de los cuales se hartó tu deseo, y yo les haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia, y todos los caldeos, mayordomos, y príncipes, y capitanes, todos los de Asiria con ellos, mancebos, todos ellos de codiciar, capitanes y príncipes, nobles y principales, que montan a caballo, todos ellos. Y vendrán sobre ti carros, carretas, y ruedas, y multitud de pueblos. Escudos y paveses, y capacetes pondrán contra ti en derredor. Y yo daré el juicio delante de ellos, y por sus leyes te juzgarán. Y pondré mi celo contra ti, y obrarán contigo con furor,
Quitarte han tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a cuchillo. Ellos tomarán tus hijos y tus hijas, y tu residuo será consumido por el fuego, y te desnudarán de tus vestidos, y tomarán los vasos de tu gloria. En un video anterior mencioné que antaño habían rabinos muy estrictos que prohibían la lectura del libro de Ezequiel a personas menores de 30 años. El pasaje que acabamos de leer es un ejemplo de por qué se tomaron esas decisiones tan estrictas. Son palabras extremadamente fuertes, explícitas y pintan un escenario sangriento. Con todo, es edificante estudiar todo esto para conocer más a nuestro Dios. Teniendo en cuenta el contexto de la desobediencia del pueblo judío, hay que recordar que el punto sin retorno ya había pasado y nuestro Dios ya se había hartado del comportamiento pecaminoso de su pueblo, el cual por ningún motivo estaba dispuesto a dejar. Empezó Dios con una lección muy similar a la de Aholá, dándonos a entender a todos que los mismos pecados que amaron fueron los que los destruyeron. Ezequiel 23, versículos 22 al 24. Por tanto, Aholibá, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí que yo despierto tus amantes contra ti, de los cuales se hartó tu deseo, y yo les haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia y todos los caldeos, mayordomos y príncipes y capitanes, todos los de Asiria con ellos, mancebos todos ellos de codiciar, capitanes y príncipes, nobles y principales, que montan a caballo todos ellos, y vendrán sobre ti carros, carretas y ruedas y multitud de pueblos. Escudos y paveses y capacetes pondrán contra ti en derredor, y yo daré el juicio delante de ellos, y por sus leyes te juzgarán. Amaron a los caldeos y a sus ídolos extraños. Anat con su disque poder de la fertilidad. Anshar y Anu, dioses del cielo, el persistente Baal, Marduk, Nabú y un innumerable ejército de dioses parecían más atractivos que el verdadero Dios del cielo, el gran Señor Jehová. Pero esos caldeos fueron los que los conquistaron. Así vemos cómo el amor desmedido al trabajo y al dinero ha destruido familias enteras, o bien el mismo fanatismo a una religión, a un equipo deportivo. El culto a la belleza o a la competitividad descontrolada ha sido el motivo de incontables suicidios que solo traen desolación a los más cercanos y amados. Muchos se pierden en semejantes situaciones y las falsas salidas son lo único que piensan que resolverá sus problemas. ¡Qué equivocación tan grande tienen esas personas! Sin embargo, este caso fue todavía peor. Los caldeos hicieron ver a los atroces asirios como unos niños jugando a las guerritas, y a todo esto, ellos fueron fortalecidos por el mismo Dios. ¿O no es eso lo que justo leímos? Ezequiel 23, 22. Por tanto, Aholibá, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí que yo despierto tus amantes contra ti, de los cuales se hartó tu deseo, y yo les haré venir contra ti en derredor. Es muy claro Dios, ¿no es así? Esto es algo que ya Dios ha revelado en otras partes de la Biblia, y cuando todo esto sucedió, sabemos que fue una destrucción sin igual. Pudieron haber rogado al mismo Jehová, y él no los escucharía, pues eso es lo que siempre buscaron. Siempre quisieron estar lejos de Dios, y pues su deseo se cumplió. Cuando hay una necesidad de castigo hacia sus hijos, él mismo se encarga. ¿No es eso de gran temor? Al final del versículo 24 leemos: yo daré el juicio delante de ellos, y por sus leyes te juzgarán. Son interesantes las palabras que estamos leyendo. Dios dice: yo daré el juicio, y dice ¿cómo? Por las leyes de los caldeos. Yo daré el juicio delante de ellos, y por sus leyes te juzgarán. Esto es muy importante. Aunque Nabucodonosor fue el que ejecutó el castigo, él solo fue el martillo en la mano de Dios, y no tengo empacho en decirlo. Cuando debe castigarnos por nuestro comportamiento, todo nos saldrá mal. Seremos impedidos, contrariados y aún afectados casi de inmediato. Y no habrá poder humano que detenga esa vara divina hasta que logremos decir con la humillación que nuestro Señor infunde: oh Dios, perdóname. Oh sí, Señor, perdona nuestras vidas. Perdóname por ser tan contrario y pecador a ti. El gran problema en el que Israel se metió fue que decidió retar a Dios para ver hasta dónde podía llegar.
Fue el error más grave y costoso de sus vidas. Miren la escena tan brutal y sangrienta que pinta el profeta. Ezequiel 23:25. Y pondré mi celo contra ti, y obrarán contigo con furor. Quitarte han tu nariz y tus orejas. ¡Oh, qué terrible! Y lo que te quedare caerá a cuchillo. Ellos tomarán tus hijos y tus hijas, y tu residuo será consumido por el fuego. En el pasado, para aplicar leyes contra las mujeres adúlteras y fornicarias en pueblos paganos y bárbaros, hacían justamente lo que dice este versículo: quitarte han tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a cuchillo. Literalmente les quitaban su belleza femenina, amputando orejas y nariz, quedando desfiguradas de por vida. No hay que confundir esto con que Dios usa semejantes métodos barbáricos para castigar. Debemos entender que Israel quiso abrazar a los caldeos y su idolatría, y Él los entregó a esos depravados tal como lo añoraron. También recibieron el castigo de las leyes caldeas cuando el no muy inteligente Sedequías dejó de pagar tributo a Nabucodonosor. Ellos tomaron tus hijos y tus hijas, y tu residuo será consumido por el fuego. ¿Crees que este mundo retribuirá justamente tu devoción a Él? ¿Piensas que te amará como tú lo amas? Vez tras vez lo hemos visto, y hasta el mismo Cristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Además, había algo muy extraño en el reino sureño de Judá. Era algo que Jeremías, cerca de sus 20 años, se los denunció cuando les profetizó a las puertas del templo de Salomón. Para ellos y para esos momentos, dicho templo era una especie de ídolo y representaba la fortaleza de ese reino sureño. Ellos no querían a Dios y a la vez se sentían invencibles con el templo de Dios. ¡Qué contradicción y qué forma tan extraña de ver a nuestro gran Dios todopoderoso! Jeremías en su momento les dijo, Jeremías capítulo 7 versículos 3 y 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Por cierto, tengo un mensaje en el canal que ha resultado interesante para muchos. Está basado en este capítulo 7 de Jeremías y lo titulé: no ores, porque no te iré. Es un mensaje muy interesante de parte de nuestro Dios. Dios lo que desea es que mejoremos nuestros caminos ante las palabras de exhortación que nos revela. Aquellos judíos no solo fueron advertidos de esta situación por Jeremías. Ezequiel dijo algo de lo que les pasaría relacionado con su amado templo y sus amados utensilios. Ezequiel 23:26. Y te desnudarán de tus vestidos y tomarán los vasos de tu gloria. Si hay algo que Dios nos dice varias veces y a través de varias personas, ¿no creeremos que es algo importante para Él? Lo he visto en los mensajes que escucho de mis hermanos. Lo he escuchado repetidamente en las reuniones que como cristianos tenemos en el nombre de Cristo. Aún lo he leído en mi Biblia y mis pensamientos lo tienen presente en mi vida. Es Dios quien habla y más vale que escuchemos y pongamos en práctica sus palabras. Me encantan los tiempos de abundancia de palabra, y aún las exhortaciones más penetrantes las amo con mayor fuerza, pues sé que Dios está pendiente de mi vida y quiere que mejore día a día. ¿Qué palabra tiene preparada para nosotros? La que sea está bien. Es palabra de su propia boca, de su propia sabiduría, de su propio conocimiento. Tan solo queremos estar contigo, mi Señor, y lo que nos des es lo mejor para nosotros. Cuando este pueblo comenzó a recordar con devoción sus abominaciones hechas en Egipto y a revivir su nefasto pasado, debieron entender que todo eso Dios lo iba a detener de algún modo. ¿Cómo sería posible que un padre amoroso no hiciera nada contra un hijo que se le desvía? Eso es lo que a continuación vemos. Ezequiel 23, versículos 27 al 30. Y haré cesar de ti tu suciedad y tu fornicación de la tierra de Egipto. Ni más levantarás a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto, porque así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo te entrego en mano de aquellos que tú aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hartó tu deseo, los cuales obrarán contigo con odio y tomarán todo lo que tú trabajaste y te dejarán desnuda y descubierta, y descubrirás la torpeza de tus fornicaciones y tu suciedad y tus fornicaciones. Estas cosas se harán contigo
porque fornicaste en pos de las gentes con las cuales te contaminaste en sus ídolos. Verán pues que Dios usa los métodos necesarios para sacar de raíz la hierba mala y retirar esa escoria que tanto está dañando a su pueblo. Te dejarán desnuda y descubierta, y descubrirás la torpeza de tus fornicaciones. Esta es la amargura de dejar a Dios en su máxima expresión. Nunca como ahora Dios habla a nuestras vidas y nos dice: tú eres mi hijo, tú fuiste lavado con la preciosa sangre de Jesucristo, no tomes ese camino. Nunca será sabio reemplazar a Dios por lo que este mundo ofrece, y como es sabido, el pecado que se abraza es la destrucción misma de quien lo abraza. Ejemplo: el borracho destruye su vida con la bebida, el iracundo destroza su vida en base a sus desenfrenados pleitos, el drogadicto, su droga lo aniquila y lo deja muy cerca o en la tumba misma. ¿No es entonces malo vivir en el pecado? Oh, mis hermanos, Dios habla tanto y de tantas maneras a nuestras vidas y es muy difícil ignorar sus mensajes. No seamos nosotros de ese tipo de personas y aceptemos lo que Él deba decirnos. Hay algo que también Dios deja claro. El ejemplo que se presentó en otros debería servir de enseñanza a nosotros que vemos todo esto el día de hoy. Vean lo que le declaró a Judá al seguir los mismos pasos de su hermana Aholá. Ezequiel capítulo 23, versículos 31 al 34. En el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho el Señor Jehová. Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana. De ti se mofarán las gentes y te escarnecerán. De grande cabida es. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de asolamiento, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás, pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos, y tus pechos arrancarás, porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. ¡Qué fuertes son estas palabras! No me imagino cómo aquel pueblo pudo recibir semejante exhortación. ¿Acaso Dios no deja claro lo que Él tiene determinado hacer ante los desvaríos de su pueblo? Es seguro que Dios no cambia a través del tiempo ni hace acepción de personas. Nunca he entendido cuando alguien ve las terribles consecuencias de tomar malas decisiones y de todas maneras va y hace las mismas o incluso peores cosas. Ezequiel 23:31. En el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. Ahora bien, ¿quién dice que el mundo y todo lo que ofrece retribuye con el mismo amor y devoción con el que luego alguien que deja a Dios se le entrega? Yo no veo precisamente eso en estos pasajes. De ti se mofarán las gentes y te escarnecerán. Y en el caso de Aholibá, ya que Judá fue más allá que el reino norteño de Israel, nuestro Señor dejó caer su castigo más contundentemente, y sería tanto el sufrimiento que el texto dice en el versículo 34. Lo beberás, pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos, y tus pechos arrancarás, porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. Todo esto tiene un asunto de fondo. Siempre hay algo que está arraigado en un corazón de piedra que no desea ablandarse ante nuestro Dios. He aquí la revelación de Dios en este su discurso. Ezequiel 23:35. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu suciedad y tus fornicaciones. En efecto, lo leímos bien y no podemos evadir lo que llegará directamente al corazón. Por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas. Dios nos conoce tanto y por eso no deja de hablarnos. Qué bueno que tenemos esta palabra, tan dulce como la miel y la que destila del panal, tal como ella misma lo revela. Por ahora, hasta aquí dejo esta reflexión y como siempre me gusta decir, que Dios siempre te bendiga. Amén.